Efesios capítulo 4. Vamos a leer una porción muy conocida. El verso 11 vamos a leer. Me dice un amén, por favor, cuando tenga la porción. No todos dijeron amén, pero una vez más, si ya lo tiene, me dice un amén. Bueno, el que no lo ha encontrado, ayúdele a buscarlo usted, por favor. Bueno, Efesios capítulo 4, verso 11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Ahí vamos a dejar, hermanos, la palabra de Dios. Vamos a orar en esta hora. Padre, gracias una vez más, Señor. Gracias por tu fidelidad, por tu amor, tu bondad. Gracias por lo bueno que eres, Señor, con nosotros. Gracias por tu inmensa fidelidad, tu inmenso amor. Hoy estamos aquí porque tú pusiste el querer y el hacer por tu buena voluntad, Señor. Y gracias porque nos traes para edificarnos, para hablarnos, para transformarnos, Señor. Hoy te pedimos que por favor nos envíes tu palabra. Envíanos tu verdad a nuestra vida, a nuestros corazones, Señor. Te pedimos que esta palabra pueda, Señor, ser predicada, Señor, con misericordia y con autoridad y también con entendimiento, Señor. Que podamos preparar nuestro corazón, que es el mejor terreno, y tu palabra la mejor semilla, para que podamos dar frutos, Señor, para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por quien te damos gracias. Amén, Señor, y amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor, esta tarde. Yo creo que ya le dimos la bienvenida a las personas que vienen por primera vez. Y todos, hermanos, gracias por estar aquí. Yo siempre digo, el beneficiado somos nosotros. Amén, hermano. El beneficiado es usted, los beneficiados somos nosotros de poder estar en este lugar. Hermanos, queremos hablar esta tarde sobre elementos que deterioran nuestro crecimiento espiritual. Elementos que deterioran nuestro crecimiento espiritual. Uno de los propósitos por el cual el Señor estableció los ministerios primarios como el apóstol, el profeta, pastor, evangelista, maestros, esos 5 ministerios que Dios los deja para poder llevar, como dice la Biblia, a los creyentes a la madurez. Dice que lo dejó para perfeccionar
para enseñar, para restaurar por medio de la palabra. Por eso es que si usted le dice que a fin de que no seamos niños fluctuantes y que podamos ser, hermanos, llevados por donde quiera, porque acuérdese que nosotros somos hijos de Dios, amén, hermanos. Somos esclavos de Cristo. Quien guía y quien dirige nuestra vida es el Señor, nada más, amén, hermanos. Entonces el Señor es el que nos dirige. Él dijo que Él es el buen pastor y que el buen pastor su vida da por las ovejas. Él es el Señor y nosotros somos su pueblo. Entonces eso quiere decir que el Señor quiere que su pueblo únicamente pueda ser guiado por Él y que pueda ser instruido por su palabra, por su verdad. Y por eso es que el Señor deja estos ministerios primarios para que podamos ser perfeccionados hasta llegar a la altura del varón perfecto, que es Cristo Jesús nuestro Salvador. Entonces, esa es una razón. Entonces Dios lo deja acá para que la iglesia o el pueblo pueda desarrollarse, pueda crecer. Ahora, Dios estableció esos ministerios. Tenemos apóstoles, tenemos profetas, tenemos pastores, tenemos evangelistas, tenemos maestros. Pero si Dios dejó eso para que la iglesia creciera, entonces ¿por qué es que hay cristianos o hay en la iglesia personas que no terminan de desarrollar esa vida cristiana que Dios quiere que se desarrolle? Entendemos que en la viña del Señor hay de todo. Hay personas que tienen ya mucho más tiempo que otros de venir ya en la vida cristiana. Yo estoy seguro que acá tenemos personas que tienen más de 40 años de servirle al Señor. Otros tienen 20 años de ser cristianos. Otros tienen 15, otros tienen 10, otros tienen un año, otros tienen un mes. Es decir, que hay una diversidad en cuanto al tiempo que tenemos de haber conocido al Señor. Entonces aquellos que tienen menos tiempo, por decirlo así, un mes, 5 meses, un año, 2 años, son niños en la fe. Son personas que necesitan ser instruidas, necesitan ser guiadas. Pero llega un tiempo donde ya llevan 5 años, 15 años, 10 años de ser cristianos. Como dijo Pablo, estos deberían de ser ya maestros. Amén, hermano. Maestros de la palabra. Entonces, ¿por qué si están los 5 ministerios vigentes? ¿Por qué es que hay una inmadurez o hay una falta de crecimiento en la vida espiritual de la iglesia? La verdad, hermanos, es que esa falta de crecimiento en la vida espiritual de la iglesia se debe a esa excesiva influencia del mundo en la vida nuestra. Usted sabe que somos influenciados por el mundo de diferentes maneras. Es increíble ver personas que son víctimas de las redes sociales. A veces, hermanos, buscamos una respuesta para nuestra necesidad en las redes sociales. Tenemos una pregunta, usted sabe, rápidamente le pregunta a la Siri, a ver qué dice la Siri, aleluya, ¿verdad? Todo, usted lo pregunta ahí. Hay tanto TikTok hoy en día que esa es la moda. Y las personas se preocupan más por subir contenido que por realizar un trabajo, y lo hacen para obtener beneficios, para ganar dinero. Y lo que ahí hacen es subir payasadas, aleluya, porque el que gana dinero en las redes sociales es aquel que solo, hermano, postea cosas malas. Si usted ve, las personas que más dinero ganan en las redes sociales son los videos de pornografía, los videos aquellos que no tienen sentido, todo eso. Pero si usted sube una predicación de la palabra, es lo que menos ven las personas. Amén, hermano. Sin embargo, las personas buscan a veces una respuesta para su necesidad en el TikTok, buscan en aquellos que
en aquellos influenciadores, porque las redes sociales están llenas de personas que se llaman influenciadores, influencian a las personas. Pero lo que menos hacemos es buscar una respuesta a nuestra necesidad en la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida, amén, hermanos. No solamente es vida, la palabra de Dios es viva y es eficaz, que penetra hasta las coyunturas, hermano, en la vida del corazón del hombre. Y es la palabra de Dios la que ha transformado vida, la que ha transformado nuestra vida. Nadie más pudo hacer en la vida nuestra lo que hizo la palabra de Dios. Fue ella la que nos transformó, la que rompió cadenas en nosotros, hermanos, y nos hizo una nueva criatura. Fue el poder de la palabra de Dios, amén, hermano. Entonces, si fue la palabra de Dios la que nos transformó, en ella nosotros deberíamos de seguir buscando el alivio, la respuesta para nuestra vida. Sin embargo, no lo hacemos. Entonces, por eso, hermanos, es increíble y es hermanos, como les decía, increíble ver cómo la misma iglesia busca respuestas en otra cosa o en otro lugar, en vez de buscarlo en la palabra de Dios. Entonces, esa influencia del mundo en la vida espiritual o en la vida cristiana, lo que hace es que no nos deja crecer, no nos deja, hermanos, desarrollarnos en nuestra vida cristiana. Este capítulo de Efesios que hemos leído, el contexto ya se lo mencioné hace un momento, nos habla acerca de la constitución de los ministerios primarios que Dios estableció, que el Señor estableció, y los dejó para que pudiéramos crecer. Por eso le dije, habla de los ministerios, pero habla de la razón, y es para que la iglesia pueda crecer, pueda desarrollarse. Entonces, pero acá dice la Biblia, en el capítulo, aparte del verso 11 que lo leímos, donde dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y dice que lo hizo en el verso 12 para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, para hacer una obra ministerial, para poder edificar, dice, el cuerpo de Cristo. Verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Dice, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Verso 14, dice ahí, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces lo hace, dice, para traer un desarrollo en nosotros. Primero dice, para que no seamos niños fluctuantes. Entonces, hermanos, por eso yo le mencioné a usted que aquí encontramos elementos que deterioran el crecimiento espiritual de la vida nuestra. Y lo primero que acá menciona es el trastorno en el crecimiento espiritual. Eso es lo primero que menciona en el verso 14. Dice que dejó eso para que crezcamos, para que lleguemos a la altura del varón perfecto, para que ya no seamos niños fluctuantes. Entonces, el anhelo, hermanos, del Señor es que todos podamos crecer, que podamos madurar, que podamos ser creyentes, que podamos resolver nuestras situaciones, hermanos, basados en la palabra de Dios, o podamos resolverlo con una templanza que Dios quiere que nosotros podamos desarrollar en nuestra vida. Entonces, lo primero que menciona es un trastorno en el crecimiento espiritual. Hay un trastorno en el crecimiento espiritual. Por eso dice que para que ya no seamos niños fluctuantes. Esto, hermanos, de no ser niños fluctuantes, cuando alguien no desarrolla una madurez en su vida. Fíjese que es increíble ver jóvenes con una mente madura. De verdad, yo veo a las personas
usted ve a las personas y uno puede ver cómo hay personas que marcan muy bien sus límites, sus límites, saben hasta dónde pueden llegar, a dónde no pueden llegar, saben cuándo tienen que hablar, cuándo no deben de hablar. Y uno ve eso en muchos jóvenes y eso es admirable. Pero también vemos lo contrario, donde vemos personas ya con una mayoría de edad, pero usted ve que hay una inmadurez en ellos. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido ahí? Eso, hermanos, lo que ha sucedido ahí es que hay un trastorno en el crecimiento espiritual. Entonces, ese deterioro, hermanos, en el crecimiento espiritual daña nuestra vida. Entiendo que hay un nacimiento, porque todos nosotros nacimos de nuevo el día que le entregamos nuestra vida al Señor, que el Señor vino, nos llamó con ese llamamiento eficaz. Uno empieza ahí, hermanos, una nueva vida. Somos una nueva criatura y empezamos una vida siendo niños, donde por todo nos asombramos, donde queremos que hayan culto todos los días. Uno tiene hambre de leer la palabra de Dios. Ese es el primer amor. Amén, hermanos. Uno tiene ese hambre de leer, esa hambre de leer la palabra. Uno quiere que todos los días hay un impacto que Dios causa en nosotros el día que nos salvó. Y uno anda, hermano, con ese fuego encendido. Y hay gente que lo instruyen a uno. Que Dios bendiga a esas personas que nos instruyen y que dedican el tiempo para instruirnos. Todos tuvimos alguien que nos instruyó. Todos tuvimos alguien que nos llevó hasta el día que nos bautizaron. Yo me acuerdo que ese día que nos bautizaron, un hermano me dijo: hoy es día de ayuno. Me dijo: usted no va a comer porque hoy es el día de su bautizo. Está bueno, le dije yo. Y hermano, y ese día nos bautizaron y terminamos los bautizos todos comiendo carne. Y usted sigue ayunando, me dijo. Aleluya. Todos disfrutando y nosotros ahí viendo. Él lo hizo con mucho amor. Pero hubo alguien que se acercó a nosotros, amén, hermano, y nos enseñó y dedicó el tiempo. Entonces, pero el punto es que esa etapa de nuestra niñez iba acompañada de donde nosotros éramos personas ingenuas espiritualmente, donde, hermano, no sabíamos tomar decisiones propias de dónde empezar a leer la Biblia, cómo hacerlo, cómo orar. Tuvo que venir alguien y que nos pudiera enseñar a nosotros. Pero el punto es, hermanos, que algunos se quedaron estancados ahí en esa etapa de la niñez. Y eso es un deterioro en su desarrollo, porque usted ve que nunca creció, nunca se desarrolló en su vida espiritual. Entonces es ahí donde se nota, hermanos, esa inmadurez, cuando las personas no saben tomar decisiones en su vida, tienen juicios que no son acertados en las diferentes cosas. Entonces uno puede ver que no ha habido un desarrollo ahí. Entonces eso, hermanos, es un deterioro en el crecimiento de una vida espiritual, donde seguimos siendo niños. Ya el tiempo ha pasado, los años han pasado, y seguimos teniendo esa mentalidad, hermano, donde no hemos madurado. Nosotros deberíamos de ser personas, hermanos, que cuando nos suceden las cosas podamos saber detectar qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Por ejemplo, cuando a nosotros nos pasan, ¿cuántos han pasado aquí problemas, hermanos? Fíjese, a veces se nos arruina el carro en la carretera y rápido decimos que el Señor reprenda al diablo, le decimos, ¿verdad? Pero lo que pasa es que el carro en realidad ya es de los 90, pues. Es como que a usted, hermano, de verdad, le llamen a orar: hermano, mire, venga a orar por mi padre para que el Señor lo sane. Y usted le pregunta: hermano, ¿y cuántos años tiene? Le va a decir 96. Entonces, 96 años, uno entiende que ya vivió, aleluya, ya casi un siglo. Amén, hermano. Entonces usted no va a ir a orar por sanidad.
Ese es el corazón que tiene el hijo, de decirle: mire, venga y ore para que el Señor lo sane. O para que el Señor, más bien, para que el Señor le fortalezca y que le dé vigor y que viva 120 años. Aleluya. O sea, amén, hermano. Entonces usted no puede orar, o usted lo puede hacerlo, pero por no hacer sentir mal a la persona. Pero usted, lógicamente, usted sabe que ya las fuerzas a esa edad difícilmente serán restauradas. Amén, hermano. Esa es la realidad. Ha vivido ya 96 años. Es la ley de la vida. Entonces, uno, cuando tiene una madurez espiritual, entiende esas cosas. Cuando nos pasan las situaciones en la vida, a veces culpamos a Dios, o a veces culpamos al enemigo, y a veces, hermano, los responsables de las situaciones que vivimos a veces somos nosotros mismos. A veces nos sentimos un Job. ¿Cómo está, hermano? Como Job en la lucha y en la prueba, decimos. Pero Job no se fue a meter al problema. A Job el Señor le permitió que Satanás fuera, hermano, y tocara su vida, porque Dios quería dos cosas con Job. Primero, quería probarle a Satanás la fidelidad de Job. Y lo segundo, quería que Job realmente conociera quién era el Señor. Pero, hermano, entonces a veces no sabemos detectar los problemas, y a veces culpamos a Dios, a veces culpamos al enemigo, y a veces somos nosotros los que nos vamos a meter a las situaciones, a los problemas. Entonces, hermano, eso nos habla primero de ese deterioro en nuestro desarrollo espiritual. Por eso dice acá, dice: para que no seamos niños fluctuantes. Eso es lo primero. Lo segundo es que dice, hermano, el primer elemento es eso, que somos niños. Hay un deterioro ahí en nuestro desarrollo porque seguimos siendo niños y no hemos crecido. Pero lo segundo es que dice que somos llevados por donde quiera, por todo viento de doctrina. Eso donde dice que somos llevados por donde quiera, por todo viento de doctrina, esto nos habla de una inestabilidad espiritual. Muchas veces en nuestra vida espiritual somos inestables. Entonces eso, hermano, es otro elemento que trae, hermanos, ese deterioro en nuestro crecimiento, donde somos inestables. Porque dice: porque somos llevados a donde quiera de todo viento, oiga, de doctrina. Entonces eso nos habla de esa inestabilidad espiritual. Pero fíjese que dice: donde somos llevados por donde quiera, por todo viento. Esta es una palabra griega que se utiliza, hermano, para hablar de las mismas palabras que se utilizó para referirse al tempestuoso mar que había en Galilea, de vientos y olas. Entonces, mire pues, esta palabra es la misma palabra que habla de la tempestad que se dio en el mar de Galilea, cuando el Señor iba al otro lado de Gadara para ir y predicar la palabra. Entonces habla de vientos, hermano, y de olas. Entonces quiere decir que somos llevados por donde quiera, por vientos y por olas. Esto quiere decir que la inestabilidad en la vida espiritual viene porque muchas veces le damos más valor al movimiento por encima del crecimiento. Espero que me sigan el pensamiento. A veces le damos más valor al movimiento que al crecimiento. Entonces, por eso dice que somos llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. Entonces, eso, cuando dice que somos llevados por donde quiera, por todo viento, habla de movimientos, habla de olas, de los que se daban, hermano, allá en el mar de Galilea. Entonces quiere decir que esa inestabilidad espiritual se da en la vida del cristiano, porque le damos más prioridad al movimiento que al crecimiento. Entonces, no sé si usted ha visto personas que se mueven, hermano, para adorar, y brincan de una manera y brincan de otra, y le dicen: ahí se metió el Señor, le dicen, ¿verdad?
Yo conocí a uno, hermano, que yo estaba orando. Cuando muy vine aquí a Massachusetts, yo estaba orando tranquilo. Y estábamos orando así al frente en una iglesia. Y de repente vi que el hombre salió corriendo, hermano, en una pared. Y le dio como 7 vueltas, pero corriendo, brincando. Aleluya. Y dijo uno: aquí se metió el Señor, dijo. Pero cuando llegó la prueba, terminó divorciado, terminó dejando al Señor y terminó yéndose de este lugar. Amén, hermano. Entonces, en ese mover que se da, a veces decimos: ahí se metió el Señor. O sea, ahí está el Señor, porque le damos énfasis al movimiento. Y pensamos que la persona es, hermano, súper espiritual, porque usted ve que se mueve y que se lo toca y que brinca. Y el que toca el piano, hermano, hasta lo agarra de una forma y de otra, y agarra la guitarra y el bajo. Pero si no lee la palabra y no ora, ahí no está el Señor. Amén, hermano. Ahí no está el Señor. Porque donde está el Señor, entonces nosotros a veces, hermanos, enfocamos nuestra mirada en el movimiento. Por eso dice esta palabra, habla de las olas que se daban en el lago en el mar de Galilea. Eso, entonces, cuando miramos y ponemos nuestra atención en el movimiento, creemos que ahí está, hermano, la plenitud de la vida espiritual. Pero realmente la plenitud de la vida espiritual se nota en la estabilidad de la vida de un cristiano. Cuando llega la prueba, cuando llega el dolor, amén, hermanos, cuando llega la dificultad, cuando llega la necesidad, ahí se ve el que verdaderamente está cimentado en la palabra de Dios. No se ve y no se mide en el que se mueve más. No se mira, hermanos, en el movimiento. Entonces, a veces, hermano, pensamos que esa es la persona. Usted debe de saber que y no debe de, hermanos amados, todos nosotros deberíamos de buscar la llenura del Espíritu Santo y hablar lenguas. Amén, hermano. Todos nosotros, toda la iglesia. Pero usted no puede medir la medida espiritual o el nivel de espiritualidad en una persona solo porque habla lenguas. Amén, hermano. O solo porque predica bonito, o solo porque tiene esa arte de predicar, o porque es alguien que canta bonito, o porque es alguien que habla bonito y tiene ese poder del convencimiento. Usted no puede dejarse guiar, hermano, por eso. Y usted no puede, hermano, pensar que la estabilidad está ahí. Entonces, por eso es, hermanos, que hay personas que van detrás de movimientos. Dice: allá va a haber un evento, vamos a ir porque nos vamos a ir a llenar. Dice: ¿acaso aquí no se viene a llenar usted? Aleluya. Voy a ir allá porque, hermano, ahí sí está el Señor. Dice: allá voy a ir porque allá hay un mover maravilloso. Entonces la gente va buscando movimientos porque su mirada está en movimiento. Entonces, el problema que la inestabilidad entonces proviene por eso. Porque la persona, hermano, está esperando un mover para pensar que ese mover es el que lo va a llenar, y no es así. No es así. Esa inestabilidad, hermano, es un elemento que deteriora el crecimiento espiritual en la iglesia. Pero ¿por qué lo deteriora? Porque estamos esperando que un ángel venga y haga acá, hermano, no sé. Pero el problema es que si nuestro corazón está malo, aquí pueden venir 10 ángeles si usted quiere, y aquí puede aparecer el mismo Señor, pero no sucederá, hermano, absolutamente nada. Entonces, la inestabilidad es un elemento que deteriora y detiene el crecimiento espiritual de la iglesia. Por eso dice acá
que somos llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. No solamente habla de las doctrinas que se daban, de las malas enseñanzas que se daban, sino, hermanos, que se habla también de eso, como le digo, de los movimientos, donde las personas ponen su mirada en todo aquello que se mueve. Y usted sabe que el evangelio se basa y está basado en la fe. Nosotros caminamos no por vista, nosotros caminamos por la fe en aquello que no se ve, pero creemos por la fe en Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces, por eso es que una persona tiene esa inestabilidad y no crece, y nunca va a crecer, porque va buscando movimientos y nunca encontrará una estabilidad en su vida espiritual. Busca aquí, busca allá y busca allá. Entonces se da cuenta que no hay un lugar donde no hay un lugar para él, porque no cabe ahí. Y dice: no, aquí no está el Señor. Va a una célula y dice: no, este líder no. Alguien que se fue de la iglesia, y después yo por ahí me platicaron que él se había ido porque dijo que los hermanos que predicaban aquí no tenían nivel de predicación, y que por eso se había ido, que porque aquí no había todos los que predicábamos no había nivel de predicación, y que por eso digo que hasta sueño le daba. ¿De qué quiere decir eso? Para él, entonces, lo que aquí se predica no es palabra de Dios. Para él aquí no está el Señor. Para mí el Señor está aquí. No sé para usted. Y yo estoy en mi casa, y para mí el Señor está en mi casa también. Amén, hermano. Porque es así. Entonces, esto por eso le digo. Y eso es lo que trae. El problema es que se fue a otro lado, ya no está en otro lado. Y se fue allá y ya no está allá. Entonces, porque no encontró un lugar. ¿Por qué? Porque va detrás de movimientos, detrás de aquello que se mueva. Y no, hermanos, nosotros para tener una vida espiritual nos basta la palabra de Dios. Nos basta venir de rodillas delante del Señor. Un creyente que ora, un creyente que lee la palabra, es un creyente que vencerá en todo tiempo. Amén, hermano. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Nos basta el Señor, nos basta su palabra para poder vencer en este mundo. Amén, hermano. Por eso yo le digo a usted: ¿quién es nuestra mayor inspiración? Mi mayor inspiración es Cristo. ¿Quién causa, hermanos, el avivamiento en nosotros? ¿Quién causa el avivamiento? ¿Quién causa el avivamiento? ¿Cómo se da? Vamos, hermano, oramos por un avivamiento, sí, pero ¿cómo se causa el avivamiento? Habacuc dijo, cuando oraba al Señor, le dijo: aviva tu obra en medio de los tiempos. O sea que lo hace el Señor, por un lado. Pero ya Pablo le dice a Timoteo, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Quiere decir que ese avivar del don de Dios, hermano, lo hace el Señor, pero también lo hace usted. No lo va a hacer nadie más. Puede haber, como le dije, un gran mover y un gran, hermano, movimiento, pero estaba como aquel paralítico que estaba ya, hermano, en el Siloé, que cuando bajaba el ángel, hermano, un ciego se tiraba, aleluya, recibía la vista, pero como estaba cojo no podía. Patojeaba, dijo el salvadoreño. Pero oiga, estaba ahí, hermano, y venía el ángel y se tiraba, y cuando él iba, otro le ganaba. Entonces, movimiento había, pero sanidad para él no había. Aleluya. Entonces viene el Señor y cuando ve al Señor le dice el Señor: ¿qué haces aquí? ¿Y por qué estás aquí? Le dijo: mira, Señor, es que yo he venido, viene un ángel de tiempo en tiempo y mueve las aguas, y cada enfermo que se tira ahí sana. Y le dice: ¿tú por qué no estás sano? Ya llevas a ver cuánto tiempo aquí. El mover está ahí, tú sentado aquí. Aleluya.
Había un mover ahí en el estanque, pero él estaba afuera. Y nunca había sido sanado, hermano. Saber cuánto tiempo llevaba de ver que el movimiento se daba en el estanque y él todavía fuera, hasta que llegó el Señor y le dijo: mejor levántate y vete, hermano. Pues entonces eso se produce en nuestro corazón. Se produce en nuestro corazón. Entonces, oiga, esa falta de crecimiento en nuestra vida espiritual se debe a lo inestable que somos espiritualmente. Y somos inestables porque vamos buscando movimientos en vez de leer la palabra de Dios, en vez de orar, en vez de buscar al Señor. Por eso es que hay tanto creyente que a veces hermano, cuando viene un problema, ya no saben qué hacer. Entonces, elementos que deterioran el crecimiento espiritual: la inestabilidad espiritual. Y número 3 está el enfriamiento espiritual. Por eso él dice que somos llevados por donde quiera, por viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esa palabra estratagema de hombres es un término, hermanos, que implica un juego de dados adulterados que utilizaban los griegos. Entonces, ese estratagema, ellos tenían ese juego de dados, pero el punto es que tenían dados que les ponían el mismo número, o sea, ellos siempre ganaban. Entonces todo el que iba y jugaba con ellos perdía. Entonces, por eso dice ese estratagema dice que van por viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, no, está haciendo énfasis a ese fuego de dados que adulteraban los griegos para poder ganarle a las personas. Entonces, de eso nos está hablando. Entonces, eran personas tramposas que le ganaban a otras porque ellos hacían trampa y siempre ganaban. Y te decían: no, hombre, y esto es como que usted fuera a Las Vegas, allá al casino. Espero que ni uno vaya aquí. Aleluya. Primero, porque ¿qué va a hacer usted en un casino? ¿Verdad? Pero usted vaya, hermano, y usted regresa pobre de ahí. Ellos saben cómo hacer eso. Ellos saben, son profesionales. Ellos engañan a las personas. De eso nos habla esta palabra: estratagema de hombres. Trampas que los hombres hacen para engañar a las personas. Entonces, eso nos habla de un enfriamiento espiritual. ¿Por qué no hay un desarrollo en la vida espiritual de la iglesia? Porque nos enfriamos espiritualmente. ¿Y por qué nos enfriamos espiritualmente? Porque hay un jugador por excelencia que nos vence todo el tiempo, y ese es Satanás, y que el Señor lo reprenda. A veces seguimos los fuegos del enemigo, los juegos que el mundo o que el enemigo, hermano, nos ofrece a nosotros. Y como nosotros seguimos los juegos del enemigo, eso lo que provoca es que va deteriorando nuestra vida espiritual y nos vamos enfriando espiritualmente. Se cae en el placer sexual, se cae, hermanos, en la pornografía, se cae en las drogas, se cae en el alcohol, en el alcohol, se cae en esa relación equivocada, en esos pleitos, en los chismes, en las calumnias, en la baja autoestima, hermano, en diferentes tipos de situaciones que nos presenta el enemigo, y caemos en ese juego. Y cuando caemos en ese juego, nosotros empezamos, hermanos, a enfriarnos espiritualmente. El enfriamiento espiritual deteriora el crecimiento en nuestra vida. No podemos crecer. Una persona que se enfría espiritualmente no podrá crecer, no podrá alcanzar la plenitud de Cristo, porque tiene, hermanos, un apego. Dice la Biblia que aquello que nos venció una vez nos vencerá otra vez.
aquello que ya nos venció una vez, seremos vencidos por eso todo el tiempo. Entonces, aquello que nos ha vencido una vez nos vencerá otra vez. ¿Por qué? Porque el enemigo nos mide. Amén, hermanos. Es como el esposo que le pega a la esposa. Le pega porque ya la tiene medida y sabe que ella tiene miedo a llamar a la policía y tiene miedo a quedarse sola. Tiene miedo y no sabe cómo va a salir adelante. Entonces prefiere aguantar. Le gusta la mala vida. O al hombre que le pegan, porque hay hombres que les pegan, hermano. Aleluya. Qué silencio, ¿verdad? Aquí no sucede, no se quede silencio, porque aquí no sucede eso. ¿Y qué dice el hombre? No, dice, me voy a quedar solo. Y como tiene problemas de autoestima, piensa que no, que sabe, entonces prefiere aguantar que lo golpeen. Entonces ya lo tiene medido. Los hijos nos miden y nos van midiendo a ver hasta dónde usted le suelta la cuerda. Y como mira que no le dice nada, está bueno, mi hijo, va y agarra las cosas va a una casa y agarra las cosas de la persona y las tira. Y como ve que no le dijeron nada, vuelve y ya no tira una, tira dos. Y se le tira ya, hermano, en el mole, hace una. Y como el papá no le dice nada, se la vuelve a hacer una, dos, tres, cuatro, cinco. Y se la va a hacer. Lo está midiendo. Entonces, uno, hermanos, ¿quiénes aman a sus hijos? Aleluya, no todos. ¿Quiénes aman a sus hijos? Ok, amar a sus hijos no es permitirle todo. Amar a sus hijos no es darle todo. ¿A cuántos cree usted que el Señor corrige y disciplina, como dice su palabra? ¿Cuántos somos corregidos y disciplinados por el Señor? Si somos hijos, seremos disciplinados y seremos corregidos y disciplinados por el Señor. ¿Sabe por qué? Porque el Señor no quiere que sus hijos se pierdan. Entonces nosotros somos igual. O sea, no es que usted tampoco va a venir y les va a andar, hermano, como dijo un hermano, con el látigo romano dándole. No, tampoco. Ese es el último recurso. Lo último. Usted tiene que sentarse, hablar con ellos, aconsejarles, leerles la palabra, dedicarles tiempo, instruirlo, el que no le falta el respeto a nadie. Amén, hermanos. Se trata de eso, porque ellos nos miden a nosotros. Ahora el enemigo hace exactamente eso. Nos mide. Él sabe cuáles son las cosas que nos esclavizan. Y como sabe que hay cosas, nos pone un juego y nos pone otro. Y como allá va uno, hermano, allá va, le tiran el anzuelo y allá va rapidito a agarrar el anzuelo. No, entienda que el enemigo es sucio y nos pone trampas y nos pone juegos para que nosotros caigamos. Pero nosotros no somos títeres de nadie en este mundo. Somos hijos de Dios y nuestra mirada está puesta en el Señor. Y nuestro único anhelo es ser fieles a Dios, hermanos, hasta que Él venga por nosotros. Dele fuerte ese aplauso al Señor. No debemos de ser engañados por estratagema de hombres, por engaños de hombres. No se deje engañar por los hombres. No sea víctima de nadie. Lea lo que dice la palabra de Dios. Amén, hermano. Entonces, esos juegos que el enemigo nos propone, lo que hace es que trae un enfriamiento a nuestra vida espiritual. Y es ahí, hermanos, donde nosotros fracasamos. Y yo termino con esto. Número 4, la insensibilidad espiritual. Eso es lo otro. Por eso dice, ahora mire lo que dice el verso 17. El verso 17 dice: esto pues digo y quiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de sus mentes. Oiga, dice: ya no quiero que ande como los otros gentiles en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento, que dice, entenebrecido,
ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que dice, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de qué, hermano, de su corazón. Entonces nos está hablando de esa insensibilidad espiritual. Eso es otro elemento que deteriora nuestro crecimiento en la vida cristiana. Esa insensibilidad espiritual. Fíjese que hay una enfermedad, y yo realmente lo vi en un video donde sale una persona, creo que es una parte que extrajeron de una película, donde sale una persona que lo golpean y él dice: no siento dolor, no siento el dolor. Ahora, esta es una enfermedad, y yo la busqué, que se llama analgesia congénita. Se llama analgesia congénita, y eso tiene que ver, de 1 millón de personas nace uno genéticamente con esa enfermedad, donde no siente dolor en su cuerpo. Ahora, alguien dijo: dichoso porque no siente dolor. Pero realmente no es dichoso, porque el dolor Dios lo dejó en nosotros, y es como una alarma que nos dice que algo está mal en nosotros. ¿Cómo sabe usted que algo está mal en usted? ¿Qué se lo hace? ¿Qué se lo muestra? El dolor. El problema de aquella persona que tiene esta enfermedad: se puede quebrar y no siente. Se le puede reventar la apéndice por dentro y se puede morir y causar la muerte, y él no sabe si está bien o está mal porque no siente dolor en su cuerpo. Esa es insensibilidad. O sea, no siente, no tiene dolor. El problema es que esto que es una enfermedad, hermano, en la vida física, fíjese que en la vida espiritual esto es peligroso. Y tiene que ver con la insensibilidad espiritual. Aquella persona que es insensible puede llegar, hermano, a lo más bajo, y ya no puede sentir que está mal delante de Dios. Bendito sea el Señor, hermanos. ¿Cuántos fallan acá delante de Dios? ¿Y cuántos se sienten mal cuando le han fallado al Señor? Cuando usted hace algo y usted de repente tuvo un mal momento ahí en su hogar o con sus hijos, usted se siente mal. ¿Cuántos se sienten mal porque no oraron esta semana? A ver qué tan sinceros son. Aleluya. Hay uno que no le da igual, hermano. Ya lleva un mes y no sabe qué leer la Biblia. La leyó el domingo porque vino a la iglesia. No ha leído la palabra, ni siquiera nada. Ya no se siente mal. Ya le grita a la esposa y él piensa que ya es normal. Antes no lo hacía, ahora ya lo hace. Le falla al Señor y piensa que está bien. Está mal, pero él piensa que está bien. ¿Por qué? Porque ya no hay sensibilidad en él. Esto es peligroso. ¿Por qué? Porque así como esa enfermedad que puede llevar a la persona a la muerte, la insensibilidad nos puede llevar a una muerte espiritual, y cuando sintamos vamos a estar hasta lo más bajo, porque hemos perdido la sensibilidad. Y eso, hermano, lo que hace es que deteriora nuestro crecimiento espiritual. Cuando una persona ya no es sensible a la palabra de Dios. Nosotros tenemos, y la única manera de crecer, como se lo digo, es teniendo una relación con Dios, es sabiendo que cada mañana necesitamos del Señor. Amén, hermano. Esta semana yo me senté a comer a la mesa con un americano. No sé cómo le hacemos para entendernos, de verdad. Y yo le digo: discúlpame porque yo no hablo bien inglés. Y me dice: no te preocupes, me dice. Y comiendo. Pero cuando íbamos a comer, yo nunca esperaba que él fuera a orar. Se quitó su gorra y empezó a orar.
Y él lo empezó a hacer porque yo estaba por ahí un poco distraído. Todavía yo iba, después cuando yo lo vi, yo me puse a orar. Y eso me impactó, porque eso es que quiere decir que esta persona es una persona agradecida y que entiende que toda buena dádiva proviene del cielo. Pero cuando usted ya no entiende eso, ya no comprende eso, cuando ya no entiende que por la misericordia del Señor estamos vivos, cuando ya no entiende que por la misericordia del Señor comemos, vivimos, respiramos, nos congregamos, caminamos, hablamos, todo lo que hacemos lo hacemos por la misericordia del Señor. Y usted debe de entender eso, y cuando usted comprende eso, usted crecerá y cada día estará cerca del Señor, porque será una persona agradecida, porque será una persona que siempre tendrá una sensibilidad delante del Señor. O escuchará una alabanza y sus lágrimas rodarán. Escuchará una palabra y la palabra tocará su corazón. Bendito sea el Señor. Por eso, hermanos, que cuando escuchamos una palabra lloramos. Yo no sé usted, pero yo hay mensajes que oro, hay mensajes que escucho, que hace mucho tiempo que pasaron, y a veces estoy ahí y yo digo, quiero buscar algo, lo busco, y cuando lo escucha toca mi corazón y me hace llorar. O una alabanza que la han grabado hace mucho tiempo me hace llorar. ¿Por qué? Porque debe de haber una sensibilidad en nuestra vida para poder estar cerca del Señor. Amén, hermano, dele fuerte ese aplauso a Dios. Sea sensible, sea sensible al Señor, sea agradecido siempre, y entienda que hoy está aquí por el Señor. Tiene a sus hijos por el Señor, tiene sus pies por el Señor, aleluya. Tiene, hermano amado, todo lo que tenemos es ganancia, es ganancia. Así que, oiga, la insensibilidad deteriora nuestro crecimiento espiritual, y debemos de dejar de ser insensibles y orar al Señor. ¿Ya no siente nada? Ore al Señor, ore al Señor. Qué padre, hermano, se queda como que nada ha pasado cuando su hijo se cae y va corriendo, hermano, y ni se ha caído, porque somos sobreprotectores. Amén, hermanos. ¿Por qué somos sobreprotectores? Porque amamos a nuestros hijos. Porque amamos a nuestros hijos. Somos sensibles, pero ¿qué padre es insensible a eso? Que se golpee, que se suba más arriba y que se quiebre si quiere. ¿Qué padre dice eso? Nadie. Entonces seamos así con el Señor. Amén, hermano. Insensibles, para que podamos crecer en nuestra vida espiritual. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Padre,